Entonces, esta es la clase número 5. Esta ya es parte de la unidad 2. Sin embargo, pues vamos a iniciar porque pues hoy ya empezamos el primer parcial y a ustedes les toca el siguiente fin de semana. Así que esto ya no viene en el primer parcial, esto es parte del segundo. ¿Cuál es la agenda de hoy? Vamos a hacer un pequeño mapa mental, un recordatorio de la clase anterior y vamos a ver lo que son los principios que guían la práctica de ingeniería de software. Vamos a ver conceptualmente a qué nos referimos, principios fundamentales, los principios que guían el proceso de ingeniería de software, los principios que guían la práctica y los principios que guían toda la práctica, pero ya estructuralmente hablando. ¿Sí? Eso en términos generales, ya algunos de esos temas van a tener algunos subtemas. ¿Qué vimos la clase anterior? Vimos todo lo que era estrategias de desarrollo ágiles, vimos lo que era agilidad, vimos también lo que era las estrategias de desarrollo predictivos y adaptativos. Dentro de los adaptativos vimos que tenemos iterativos, los que son solo incrementales y los que son iterativos e incrementales. También revisamos el manifiesto ágil, el cual pues guía la mayoría de las estrategias más comunes, todos o casi todos. Vimos también la importancia de los factores humanos dentro de las estrategias de desarrollo ágiles. Vimos que a pesar de que tenemos estrategias de desarrollo ágiles, tenemos que tener una alineación estratégica para que eso funcione, es decir, que apoyan a la organización y hacia dónde van. Vimos también cuáles son las fases generales del marco ágil. Vimos que también tenemos una forma de hacer una planeación ágil, inclusive hasta los niveles más altos. Y para eso utilizamos el concepto de la cebolla de planificación. Vimos el concepto de Lean, de Kanban. Y finalmente aterrizamos en la programación extrema, desarrollo adaptativo de software, Cristal, el proceso unificado ágil y Discipline ágil. ¿Sí? Estos últimos temas ya son los específicos que vimos la clase anterior. Quise repasar la clase 3 también para que lleváramos todo el flujo. Y si se dan cuenta, acá nos falta quizás el más famoso y el que más está siendo utilizado a nivel global, que es Scrum. Pero ese, como bien se los he dicho en un par de ocasiones, lo vamos a ver mucho más a fondo y mucho más a detalle en la última unidad del curso. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios con esto? ¿No? No, ¿y qué? Muy bien. Antes de empezar a entrar de lleno a todo lo que es ingeniería de software y análisis propiamente, que sería a partir de la siguiente clase, y que ya le van a empezar a aplicar conceptos para poder hacer un análisis bastante apegado a la realidad. De hecho, estoy pensando que la metodología va a ser ir haciendo todos los diseños y todos los análisis en base a algún caso. Voy a buscarme o voy a crear un caso para írselos presentando y que lo vayamos generando, aparte de la teoría, obviamente. Y también el proyecto, aunque todavía no se los he dejado, va a ser más o menos por ahí. Es decir, les voy a dar un caso y ustedes como equipo se van a dividir y de hecho deberían de ir trabajándolo conforme vamos recibiendo las clases para que no se les vaya a acumular, ya que la diagramación y todo el análisis va a ser en base a lo que vayamos viendo clase con clase, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ingeniería de software? Hay una definición que dice que es la práctica de la ingeniería de software es un conjunto amplio de principios, conceptos, métodos y herramientas que deben considerarse al planear y desarrollar software. Si se recuerdan, en la primera clase también hablamos un poco de la ingeniería de software y en realidad todo esto surgió por la necesidad de que el software en los principios que se estaba generando en realidad no estaba resolviendo problemas complejos o de empresas muy grandes. Entonces tuvieron la necesidad de empezar a estandarizar y a seguir ciertos lineamientos
para que el software que se va a empezar a desarrollar llevara cierto orden y en base a esta estructura poder generar software de mejor calidad y poder con estos lineamientos atender problemas muy complejos, porque pues el tema de divide y vencerás, modularizar, reutilización de código y todos esos conceptos, pues al principio no estaban ni siquiera vistos, ¿verdad? Entonces, en realidad la ingeniería de software, en otras palabras, pues nos da toda esa guía para poder llevar a cabo desarrollo de software que cumpla y resuelva inclusive problemas muy complejos o de empresas muy grandes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pasos de la ingeniería de software? Bien, elementalmente son 3 ya en la práctica, sin importar el modelo. Recuerden que la ingeniería de software es un concepto, pero que apliquemos ya en cada una de las estrategias de desarrollo, eso es algo más específico que no va a limitar el concepto de ingeniería de software, ¿de acuerdo? La ingeniería de software es un concepto que abarca todo el ciclo y todo lo que hagamos alrededor de, independiente del modelo del proceso que se elija. Estos 3 principios generales de la ingeniería de software son que se basa en principios, conceptos y métodos, ¿sí? Y hay un cuarto como de soporte que son las herramientas que vayamos a utilizar. Eso también no va a limitar y va a depender de la organización o del equipo del trabajo para elegir aquellas herramientas que nos van a ser útiles dependiendo del proyecto, porque inclusive no siempre vamos a usar las mismas herramientas para todos los proyectos, evidentemente. ¿Cuáles son los principios fundamentales que guían la práctica de la ingeniería software? Son 7. Dice, el primero es agregar valor a los usuarios finales. Mantenerlo sencillo, es decir, siempre tratar de los requerimientos que son complejos, poderlos modularizar o simplificar a tal manera de hacerlos tan atómicos como pueda ser posible. Y eso lo podemos llegar a aterrizar utilizando el concepto de historias de usuario, por darles un ejemplo. O casos de uso, si fuera el caso de un tipo de desarrollo de software tradicional o de cascada. Fijar la visión del producto y el proyecto. Se recuerdan que esto es bien importante en el sentido de que todos deben de tener claridad para qué estamos haciendo el producto y para qué estamos haciendo ese proyecto, porque un producto puede estar conformado por varios proyectos, ¿verdad? No necesariamente un producto es un proyecto. Pero si no sabemos para qué lo estamos haciendo y qué valor vamos a generar, ese proyecto, pues como le hemos dicho en varias ocasiones, probablemente no esté alineado a la estrategia organizacional y al final de cuentas, aunque el proyecto en sí sea exitoso por tiempo, por funcionalidad, por costos, si no genera ningún valor para nuestra organización, ese proyecto no sirve de nada, ¿verdad? Reconocer que otros consumen e importante que también deben entender lo que usted produce. Va de la mano del 3, ¿verdad? Es decir, la funcionalidad que vayamos a entregar en el producto o el proyecto tiene que ser de utilidad para nuestros clientes y sobre todo que mantengan un flujo o una usabilidad lo más amigable posible. ¿Sí? Adelante. Y disculpe una pregunta. Adelante. Ahí en la parte del punto número 4, del principio 4, Sí. también podría aplicarse para la responsabilidad. Es decir, que si estamos trabajando en un proyecto, tener conciencia de que lo que yo voy a trabajar también les va a servir a otros, entonces tengo que entregar en tiempos o aún no entra en esa parte. Sí, de hecho, acá lo iba a tocar en el punto 6, pero en realidad también, gracias, ¿quién fue? Erika. Erika. Porque acá este punto
como bien dice, es un tema de responsabilidad de que no solo los usuarios finales son los que deben de poder, y va a ser aparte de algunos principios que vamos a ir viendo ya más específicos, que también tenemos compañeros que le van a dar incluso mantenimiento a lo que nosotros produzcamos como un proyecto inicial, o a veces nos va a tocar a nosotros que darle mantenimiento a software de alguien más. Entonces, de verdad, es bien complicado ver código fuente cuando no tiene un orden, cuando no sigue estándares de programación, cuando no reutiliza código, no utiliza funciones, no utiliza clases. Entonces, también tenemos que pensar no solo en los usuarios que van a ver el front y todo eso, sino también en los compañeros y en nuestro equipo de trabajo que en un futuro ellos les va a tocar que tratar de entender lo que nosotros programamos y viceversa, ¿verdad? Entonces también va esa parte. No sé si ahí estamos. Sí, gracias. Ok, de acuerdo. Y esa parte de seguir estándares de programación también es un tema importante en el sentido de que si nuestra organización no tiene esa madurez para tener esas guías de desarrollo seguro, inclusive, pues como equipo deberíamos de poder ser proactivos y tratar de alguna manera llegar a algunos acuerdos para que todo el equipo, al menos en ese proyecto y en los siguientes proyectos en los que seamos parte de esos equipos, poder empezar a implementar esas buenas prácticas de desarrollo, ¿de acuerdo? A veces nos toca, cuando la organización no se ha percatado de la importancia de eso, nos toca como equipos o como individuos empezar a promocionar y a tratar de demostrar el valor que eso puede llegar a tener dentro de nuestros proyectos de ingeniería, ¿verdad? De tecnología. Y siéntanse, creo yo, y eso es muy bien visto cuando pues nosotros también proponemos, no necesariamente tienen que ser jefes para proponer nuevas mejoras, ¿verdad? Dentro del trabajo que realizan, también ustedes tienen que, o pueden más bien, proponer ese tipo de mejoras. Abrirse al futuro. A ver, abrirse al futuro al final es dependiendo, ¿verdad? Del tipo de estrategia de desarrollo también que tengamos. Pero independiente de eso, tenemos que también ser, más que abrirse al futuro, yo lo interpreto como ser abiertos al cambio, independiente de lo burocrático que pueda llegar a ser el generar un cambio o lo ágil que vayamos a hacerlo, pero siempre debemos de tener una apertura y de tener en todo caso un proceso bien definido para poder adaptarnos a eso, ¿de acuerdo? Eso de abrirse al futuro habla más que nada de la adaptación y de la habilidad de responder al cambio, ¿sí? Independiente, repito, de que si estamos en una metodología ágil o una tradicional o de cascada, ¿de acuerdo? Planear la reutilización, esto sí ya va mucho más enfocado al tema de los recursos, incluido el código ya generado. Si seguimos estándares en el tema del desarrollo, pues pueden ser clases, pueden ser funciones, pueden ser componentes inclusive. El tema de microservicios, que ahora es tan importante que ustedes conozcan. Entonces, el tema de la reutilización. A ver, alguien que trabaje, ¿cuál creen que es el éxito del concepto de microservicios? De forma general y con sus palabras. ¿Y por qué es que es tan exitoso? Cuando se hace bien hecho, ¿verdad? Claro. ¿O qué principio creen que utilizaron o qué principios creen que aplicaron de estos que estamos viendo? De planear la reutilización, porque si hacemos algún cambio no afecta al servicio general, sino que es solo el microservicio que estamos modificando. Ok, gracias. ¿Qué otro? ¿Alguien sabe lo que es un microservicio conceptualmente hablando? Empezando por ahí. ¿O todos saben? ¿O alguien no sabe?
Un microservicio, el concepto es que hacemos, pues, la palabra micro, creo que es lo que nos da la guía de lo que es hacer servicios que primero sean reutilizables, por eso lo estoy tocando en este tema, pero más allá de ser reutilizables, que sean accesibles por cualquier otro sistema, únicamente pudiendo cumplir con el estándar de comunicación, que inclusive hay microservicios que podemos llegar a tener, que puedan soportar varios protocolos de comunicación, pero el éxito es, aparte de su reutilización, es que son servicios bien atómicos, que cumplen un objetivo bien específico. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere, nosotros tenemos un microservicio para poder hacer pagos de préstamos. Ok. Y resulta que viene una empresa que quiere a través de nuestro banco poder pagar el servicio de seguridad de la colonia, pues es tan sencillo si ellos tuvieran alguna plataforma como proporcionarles, miren, por ejemplo, que alguien no quiera usar el servicio propio, no tiene una cuenta en nuestro banco, pero quiere pagar desde la aplicación que pueda tener esa colonia o ese edificio de apartamentos. Entonces le decimos, ok, mira, este es nuestro microservicio para pago de servicios. Aquí tenés la estructura, aquí tenés los 2, 3 protocolos que soportamos y ellos se conectan hacia ese microservicio y ya automáticamente pueden hacer pagos a través de nosotros hacia la cuenta que proveen el servicio de seguridad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, el otro concepto o el otro principio al que me refiero es el de mantenerlo sencillo. ¿Sí? Son dos características bien importantes y parte del gran éxito del concepto de microservicios. ¿De acuerdo? Y por último tenemos el principio de pensar. Eso es muy evidente, sin embargo, a veces por las carreras o por la urgencia de poder entregar lo que nos están solicitando, se nos olvida de sentarnos y de poder aterrizar bien qué es lo que vamos a realizar, y muchas veces hay personas que se ponen a programar y van pensando en el camino cómo resolver el problema que están programando. Eso, desde mi punto de vista, a ver, hay personas que son muy hábiles y no necesitan incluso diagramar, hay personas que en el camino y no necesitan demasiado para que puedan crear código eficiente. Es decir, muchos de nosotros, y con todo lo que ustedes están estudiando, seguramente van a llegar al punto, o incluso algunos de ustedes ya trabajan en el que pueden y desarrollan y hacen lo que tienen que hacer, ¿verdad? Pero en el momento que lo hacemos conforme lo vamos pensando, vamos programando, a veces el resultado no es tan eficiente, es decir, nuestros algoritmos no son lo mejor posible, vamos a generar un tema de desperdicio de recursos, ya sea a nivel de memoria, a nivel de utilización de los CPUs, incluso cuando tengamos algún tipo de concurrencia en las peticiones, pues se puede quedar colgado el sistema. Entonces, realmente es importante que tengamos una guía y pensemos previo a codificar todo lo que vamos a hacer, y eso pues nos va a llevar a generar código mucho más eficiente. En otras palabras, entonces, estos principios nos definen en un conjunto de valores y las reglas que nos sirven para guía de cómo analizar un problema, ¿sí? Para diseñar la solución, que es lo que acabo de comentar, y implementar las pruebas de estas soluciones que vamos a ir generando. ¿Dudas, comentarios con esto? ¿No? Muy bien. Estos son los principios fundamentales, ¿verdad? También tenemos principios, que guían el proceso como tal. El primero es ser ágil. Cuando decimos que es un principio y decimos que ser ágil, no nos referimos a que es un proceso o una estrategia de desarrollo ágil, sino que son los principios básicos del desarrollo ágil los que deben de gobernar el enfoque. Y que el trabajo que realicemos
debe tener un énfasis en cuanto a la economía en la acción, es decir, debemos de tratar de ser lo más eficientes posibles, podemos de mantener un enfoque tan sencillo como sea posible y esto nos va a llevar a entregar software independiente de la estrategia de desarrollo en el menor tiempo posible porque tenemos un plan, ¿verdad? Y ya tenemos, no vamos a estar generando código que en algún momento tenemos que estar corrigiendo y varias veces para llegar a una versión que realmente ya nos dé todas las necesidades que nosotros queremos que eso genere, ¿verdad? El segundo es en cada etapa centrarse en la calidad. El tema de la calidad, se los he dicho, no es negociable. Cuando ustedes están programando y cada uno de sus desarrollos, cuando lo pasan a validaciones, ya ven sean los User Acceptance Test o si hay algún área o personas específicas que tienen que hacer una última certificación previo a la implementación. Y ustedes son personas que los errores que les encuentran son muy básicos y son muy pequeños o son casi cero. Cuando ustedes en el futuro entreguen esos desarrollos, pues a ustedes les van incluso a tener algunos procesos de validaciones mucho más light, por así decirlos, a que si ustedes, sus desarrollos siempre tienen problemas de lógica, siempre tienen problemas que crashean el sistema. Entonces esto es bien importante que lo tengan en cuenta y al final, pues hay un dicho que dice hazte fama y échate a dormir. Y en el tema de la calidad, pues va a ser así. Inclusive, pues en la realidad, por ejemplo, yo me he dado cuenta que donde yo trabajo, pues cuando me tocaba a mí que ver esa parte, cuando teníamos los comités, porque en donde trabajo existe el tema de comités para implementar los cambios en producción, pues habían personas que cuando hacían un buen trabajo no les hacían mayores preguntas, no hacían mayores, sino simplemente presentaban y también se preparaban, ¿verdad? Para poder presentar sus cambios. Mientras que habían personas que a veces les discutían hasta de qué sabor era el café que se tomaron cuando estaban desarrollando, pues por decirles de que eran tanto los problemas que llevaban a producción que pues sí, se les complicaba un poco más el tema de implementar sus cambios. Entonces, el tema de la calidad, siempre por favor, tenerlo como principio fundamental y sepan que eso no es negociable. El otro es estar listo para adaptarse. Definitivamente, esa flexibilidad que deben de tener como personas ante cualquier situación y no solo de proyectos es importante para poder tener éxito en cualquier aspecto de la vida. Y sobre todo saber de que esto pues al final no es una experiencia religiosa, ¿verdad? No debemos de pensar que lo que estamos diciendo es un dogma, ¿verdad? Sino cuando es necesario tenemos que enfocar el problema de tal forma de que tenemos que atacarlo, apoyar a las personas y no ver y el proyecto, ¿verdad? No tanto a las restricciones, porque a veces podemos tener a nivel de organización ciertas restricciones que nos pueden impedir hacerlo, pero tenemos que tratar la manera de ser flexibles y en dado caso, si las restricciones nos pueden limitar ciertas decisiones, pues escalar el tema, ¿verdad? Lo importante es no perder demasiado tiempo en ese tipo de cosas. Adelante, Erika. Inge, disculpe, no sé si tiene el chat a la mano, es que algunos compañeros están ingresando y pues para no interrumpirlo le están escribiendo ahí en el chat por asistencia y por otros temas. Gracias, Erika. Vamos a ver. Sí, los que están pendientes de asistencia, si quieren lo vemos al final de la clase. ¿De acuerdo? Así no interrumpimos. Gracias, Erika. Muy bien. De ahí tenemos formar un equipo eficaz
esto se refiere a que tanto en el proceso como en la práctica, el tema de la eficacia es bien importante, y todo equipo que sea eficaz debe de ser autoorganizado y tiene que haber confianza entre los miembros. Eso es parte fundamental, ¿verdad? Si yo confío en mi equipo, pues voy a darles chance y les voy a dar ese empoderamiento para que se autoorganicen. Y el respeto, ¿verdad? El respeto mutuo es también vital. Y cuando decimos respeto es, obviamente, pues todos son profesionales, independiente de la rama en las que estén. Y va más allá de faltarse el respeto de alguna insulto, ¿verdad? Sino más que todo es también tener el respeto en el sentido de que a veces pues, nos equivocamos y tenemos que aceptar las críticas, obviamente constructivas, para poder mejorar, ¿verdad? Es también esa parte del respeto a la que se refiere. Poder aceptar y dar críticas constructivas. Porque al final lo que queremos es que tanto individual como equipo, en forma de equipo, poder generar siempre un mejor trabajo, ¿verdad? Y el otro es establecer mecanismos para la comunicación y coordinación. Esto se refiere a que a veces los proyectos van avanzando de tal manera de que el equipo piensa que va alineado a lo que el usuario o cliente necesita, y probablemente estemos generando algunas grietas o algunas brechas de las cuales nos estamos desviando un poco. Y si no mantenemos una comunicación constante y no estamos revisando y no estamos dando todo el énfasis, pues se va a generar todo el tema de desconfianza que hablamos que se da mucho en las estrategias de desarrollo tradicionales. Y puede ser de que después nos salga mucho más caro porque no vamos a mantener esa comunicación, y esas desviaciones o brechas nos va a tocar que corregirlas o atacarlas cuando ya estemos un poco más avanzados, y eso pues es muy costoso, ¿verdad? Entonces el tema de la comunicación y la coordinación es bien importante, y sobre todo porque también en el tema de estrategias de desarrollo ágiles a veces también la comunicación es demasiado. ¿A qué me refiero? Pues tenemos cuando estamos en una estrategia de desarrollo ágil, tenemos iteraciones o incrementos en periodos cortos de tiempo. Entonces lo que queremos o lo que buscamos es que el equipo se enfoque en lo que tiene que hacer, que es generar software funcional, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, el cliente está cada rato interrumpiendo y pidiendo y diciendo al equipo y pidiéndole reuniones, entonces que no van a ser necesarias para cumplir de lo que estamos trabajando dentro de esa iteración, pues lo que vamos a hacer es desenfocar al equipo. Entonces también tenemos que tener cuidado de no generar tantas comunicaciones que lo único que van a hacer es desenfocar al equipo. Entonces hay de todo un poco, ¿verdad? En tradicionales a veces tenemos muy poca comunicación y coordinación, y en ágiles a veces se nos va la mano, ¿verdad? Entonces hay que buscar un equilibrio para que esa comunicación sea eficiente, ¿verdad? El tema de administrar el cambio, pues a pesar de que tenemos que estar listos para adaptarnos, como es el principio 3, el tema de la administración es importante en el sentido de que tenemos que tener el control de todos los cambios que nos están solicitando. Eso es bien importante porque podemos hacer una comparación a la hora que nos pidan cuentas, porque cuando todo va bien y todo sale en tiempo, pues nadie nos pregunta nada, pero cuando las cosas se desvían, es importante que podamos tener el respaldo de poder decir, sí, mira, lo que pasa es de que nos retrasamos una iteración más en el caso de ágiles porque nos pidieron estos 5 cambios y eso fue lo que nos retrasó, y aparte pues lo acordamos con el cliente y todos estábamos felices y comunicamos esto con tiempo, entonces pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si no tenemos esa justificación, pues a veces pues nos puede complicar un poco el tema, ¿verdad? Y sobre todo recordar que tenemos que tener o más bien el enfoque de esa administración puede ser formal o informal, en el sentido de que no necesariamente tenemos que tener
un acta de cambio, si fuera el caso, ¿verdad? En el tema de tradicionales, pues normalmente así se maneja, pero en el tema de ágiles puede ser informal en el sentido de que lo acordemos en una reunión y posterior pues ya solo mandamos un correo de lo más sencillo, solo comunicando el acuerdo al que se llegó. Y si tenemos algún sistema de gestión de proyectos, pues apegarlo y poner la anotación en la historia del usuario a la cual se acordó ese cambio, ¿verdad? Entonces puede ser tan formal como un acta de cambios, como puede ser tan informal como una reunión y posterior, pues simplemente agregarlo como parte del seguimiento a la historia de usuario, ¿de acuerdo? Importante que sí siempre se comuniquen, ¿verdad? Evaluar el riesgo, esto pues básicamente lo que nos dice es, pues muchas de las cosas, por muy coordinados, por muy comunicados, por muy bien definidos que estén nuestros requerimientos, siempre hay algo que puede salir mal, ¿sí? Cuando desarrollamos software, siempre estamos expuestos a cometer errores o a que ciertas necesidades de hardware, por ejemplo, no se cumplan, que no le lleguemos a tiempos, aunque lo hayamos pedido en el tiempo que debimos haber solicitado ese hardware o ese servidor, pues cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Tenemos ese gran ejemplo de cuando empezó la pandemia, pues muchos tenían inclusive cosas que habían pedido hace mucho tiempo, pero el día que cerraron los países, las fronteras, pues todo se detuvo y eso pues nadie lo pudo prever, ¿verdad? Entonces, al final, entre más monitoreados tengamos los riesgos previamente identificados, pues vamos a poder hacer un plan para poderlos tratar, ¿verdad? El tema de los riesgos, recuerden que tratar un riesgo no necesariamente es que no ocurra o cuando ocurre atenderlo, sino que hay ciertas estrategias para atender el riesgo. Por ejemplo, está lo de trasladar el riesgo, que eso es compartir con alguien el riesgo. También tenemos el de aceptar el riesgo, que eso es, me sale mucho más caro tratar ese riesgo que el costo que me va a generar que suceda. Y pues sucedió y ya pasó, pero eso no quiere decir que no estemos enterados, informados y evaluado el impacto de que ese riesgo suceda. Al contrario, los tenemos bien identificados, tenemos bien evaluado el impacto y pues ya sabemos que es mucho más caro tratarlo a que suceda. Y obviamente, bueno, el otro es minimizar el riesgo, que es no lo vamos a eliminar por completo, sino parcialmente va a ser tratado. Y el otro pues es tratar el riesgo, que es ya eliminarlo por completo. ¿De acuerdo? Y en el tema de los riesgos es importante los planes de contingencia, ¿verdad? Que van de la mano de lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Por último, tenemos el de crear productos de trabajo que agreguen valor para otros. Si se dan cuenta, el tema de que funcione, que estén alineados a la estrategia, que sean entendibles, que sean útiles y el concepto de valor, lo van a ver en muchas ocasiones. Y es importante que lo tengan bien claro. Y creo yo que parte de que nos lo estén diciendo constantemente es pónganle atención a esto, porque esto es lo que más va a generar el éxito de lo que software o de los proyectos que nosotros vayamos a trabajar. ¿De acuerdo? ¿Dudas, comentarios con esto? No, Inge, todo claro. Sí. Solo Inge, en el punto 2, Sí. digamos, cuando centrarse en la calidad. Usted explicaba la vez pasada de que cuando hay personas que tienen diferente expertise en el sentido de la programación o que vienen de diferentes contextos de aprendizaje. Sí. En esa etapa, digamos, ¿cómo podría hacerse para poder tener, digamos, un nivel más o menos nivelado valga la redundancia, de esa experiencia o de ese tipo de habilidad para programar? Ok. Ya.
Como bien mencionaste, Marvin, ¿verdad? Sí. Definitivamente un equipo vamos a tener personas muy experimentadas, vamos a tener personas que acaban de su primer trabajo, es decir, vamos a tener diferentes expertices, de diferentes conocimientos. Entonces, lo que normalmente se hace en un proyecto, en un equipo que, bueno, independiente de que sea autoorganizado o no, si hay alguien que si hay un, por ejemplo, un líder técnico que es el que dice, bueno, mira, esto lo va a hacer Pablo, esto lo va a hacer Marvin, esto lo va a hacer Pedro. Normalmente lo que uno hace cuando tenemos un equipo así, con diferentes niveles de experiencia, o de expertise, o de know-how, como le queramos mencionar, lo que hacemos es darles a las personas con mayor experiencia aquellos desarrollos o aquellos cambios que son mucho más críticos. Es decir, que sabemos de que el cambio puede ser conceptualmente no muy grande, pero es muy crítico o muy complejo, ¿sí? Y entonces esa responsabilidad se la pasamos al de mayor experiencia, mientras que vamos bajando en el nivel de experiencia, les damos desarrollos, por ejemplo, algún mantenimiento, cosas en las que la calidad de eso igual debe de ser alta, pero la complejidad o la criticidad de esos cambios no es tan alta. Esa es la forma en la que normalmente en la práctica vamos gestionando el riesgo de que los cambios, por ejemplo, no es lo mismo de que alguien meta un cambio mal en un mantenimiento de usuarios a que haga algo que afecte el core bancario, por ejemplo. Entonces, esa es la forma. Y conforme lo van desarrollando, pues van queriendo experiencia, van viendo esos métodos y entonces ya les puedes ir dando cambios mucho más complejos, ¿verdad? O más críticos. Esa es la forma en la que vas evaluando porque definitivamente no vas a tener a todos con el mismo nivel. Eso así es. No sé si ahí te respondí, Marvin. Sí, definitivamente, ¿verdad? Ok, Sí, de acuerdo. está bien. Gracias, Marvin. Ok. Hay algo que nos dice que hay algunos principios, perdón, que guían la práctica también. Y hay algo que nos dice, la práctica de la ingeniería de software tiene un objetivo general, entregar a tiempo software operativo o funcional, si le queremos cambiar la palabra operativa, de alta calidad, que contenga funciones y características que satisfagan las necesidades de todos los participantes. Ese es el enfoque principal, que creo yo que engloba donde hace mayor énfasis. ¿Y cuáles son estos principios? Divide y vencerás. Dicholo, o si lo decimos de una forma más técnica, lo que queremos decir es que tanto el análisis y diseño siempre deben de estar enfocados en la separación de entidades, ¿sí? Tarea personal. Busquen el concepto S de sapo, D, E, hablando de separación de entidades, ¿sí? Es un concepto bastante interesante. Lo vamos a discutir la próxima clase, sí, pero quiero que lo investiguen. Primero les voy a preguntar y después lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Es SDE, dijo, ¿verdad? Sí, separación de entidades. Gracias. Entonces, lo que buscamos con esta separación de entidades es que un problema que sea muy grande va a ser mucho más fácil de resolver si lo dividimos en problemas mucho más pequeñitos, o entidades en este caso, ¿de acuerdo? Y lo ideal en este tema o en este concepto de dividir y vencerás es de que cada entidad entregue una funcionalidad específica y distinta a desarrollarse. ¿De acuerdo? Incluso otra forma de saber de que hicimos una separación o una buena separación es de que podamos hacerle, ¿se recuerdan que teníamos el tema de planificación de pruebas? Es de que podamos hacerle un plan de pruebas a esa entidad independiente de otras entidades. Esa es otra forma de decir, ah, sí, lo dividimos correctamente. ¿De acuerdo? Ok. El otro es entender el uso de la abstracción.
este es un tema medular, en el sentido de que, a ver, ¿qué es abstracción? Antes de empezar a hablar de por qué es medular esto. ¿Quién se anima? Tal vez algo que no está concreto o definido, pero que tiene mucho significado. Ok, muy bien, gracias. Como la esencia de algo. Ok, Sí, tal vez es algo que existe, pero que no se puede ver o no se le encuentra sentido. ya, esa última parte que dijiste creo que no va. No, En ok. técnica, o sea, sí tiene que tener un significado. Digamos que sí es bien, creo que lo que dijeron los tres une en el sentido de que al final la abstracción es una simplificación de algún elemento complejo. Estamos abstrayendo la complejidad a tal punto de que podamos comunicar un significado, ¿sí? Aunque nos cueste demostrarlo hacia afuera, ¿de acuerdo? Cuando usamos la abstracción, por ejemplo, piensen en una hoja de cálculo de Excel, ¿sí? Se supone que nosotros, cuando hablamos conceptualmente o de una forma abstracta de una hoja de cálculo, creemos que la gente comprende el concepto de lo que es una hoja de cálculo, ¿verdad? La estructura general, columnas, filas y todo, ¿verdad? Las funciones comunes y todo eso. Entonces, en la práctica de la ingeniería de software, usamos varios niveles de abstracción y en los cuales uno se va a ir entregando o implica un significado para poder comunicarnos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando un equipo empieza con modelos en el diseño, ¿verdad? En análisis y diseño, con niveles muy elevados de abstracción, siguiendo el ejemplo de la hoja de cálculo, podemos decir, por ejemplo, o vamos a comunicar el concepto de columnas o filas, o el concepto de la función suma, ¿sí? Que van a ser parte de la abstracción de la hoja de cálculo, pero ya estamos en un nivel mucho más detallado de esa abstracción de conceptos de lo que forman una hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, el objetivo de una abstracción al final de cuentas es eliminar la necesidad de comunicar detalles. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando tenemos que tener cuidado porque si no saben lo que significa lo que estamos comunicando, vamos a poder tener problemas al momento de diagnosticar causas de problemas que podamos surgir. Entonces, en otras palabras, abstracción, como bien dijeron los compañeros, es algo complejo, sin embargo, sí debe de tener un significado y podemos comunicar, dependiendo del foro, un nivel de abstracción en cuanto al detalle mucho más de alto nivel. Es decir, a nuestro CEO nos va a interesar que estamos generando la hoja de cálculo de Microsoft y que va a poder sumar columnas y lo que hoy conocen como es una hoja de cálculo de Excel, pero no le va a interesar el detalle de todas las funcionalidades que hoy por hoy creo que la mayoría de nosotros en Excel solo conocemos el 15-20% de lo que hace y el resto es desconocido para nosotros, pero para los programadores, pues evidentemente ellos sí tienen que tener, o para nuestro equipo de desarrollo sí deben de tener todo el detalle. Entonces, eso es hacer una aplicación correcta de la abstracción. ¿Les quedó claro? Inge, disculpa, o sea que este principio lo que nos dice básicamente es que tenemos que comunicar lo que le interese a quien le interese, o sea, no, Sí. no tenemos que irnos por otros rumbos más que, bueno, mi avance fue tal y así como que en palabras que la persona entienda. Y si estamos comunicándonos ya con otro desarrollador y necesitamos ayuda, sí ya sería explicarle en palabras técnicas de un desarrollador. Eso sería el punto.
Sí, ese sería el punto y lo complementaría con que, aparte de utilizar un lenguaje adecuado para el foro, tengamos claro que eso que comuniquemos conceptualmente vaya alineado a lo que estamos trabajando, ¿verdad? Para que tengan el concepto claro, ¿sí? Sí, entendido. Ok, muchas gracias por el resumen. ¿Alguien más? ¿No? Ok. El otro es buscar coherencia. El tema de coherencia lo que sugiere es que tenemos que hacer un concepto familiar en cuanto a lo que hace que el software sea más fácil de utilizar. Y obviamente que haga lo que decimos que haga, ¿verdad? Eso es coherencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un diseño amigable y donde la colocación, por ejemplo, si fuera una aplicación web de las opciones del menú sea consistente y todas sean de una forma que tengan sentido para el usuario, ¿de acuerdo? Y no hagamos cosas que puedan llegar a confundirlo, ¿de acuerdo? A nivel de diseño. Por ejemplo, el uso de colores, coherencia en los iconos, que reconozcan, si solo vamos a usar iconos, por ejemplo, y no queremos poner mucho texto, pues los iconos tienen que ser o indicar claramente qué va a suceder cuando seleccionen ese icono, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, perdón, a buscar coherencia, por ejemplo. Centrarse en la transferencia de información. A ver, es evidente que para transferencia de información, pues cualquier sistema o la mayoría de sistemas van a usar una base de datos o archivos de texto o lo que fuera, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que intentar cuando nos dicen que nos centremos en la transferencia de información es de que cuando tengamos una interfaz gráfica de usuario o un sistema operativo, la información debe de fluir a través de la interfaz y debe de ser una consecuencia de la información que tenemos en nuestra base de datos, ¿sí? Lo que tenemos que tener cuidado es que cuando mostremos la información a los usuarios, sea tal cual e íntegramente un reflejo de lo que tenemos en la base de datos. Y esto va en cuando tenemos que hacer algún cálculo o alguna función para transformar la información detallada que está en la base de datos para entregar un resumen o una tabla dinámica, por decirles algo, ese resultado de esa transformación de la información debe de ser sin ambigüedades, sin omisiones y sobre todo no cometer errores, porque ese tipo de transformación de información, si no tenemos cuidado, vamos a dar información falsa o incompleta. ¿De acuerdo? El otro es construir software que tenga modularidad eficaz. El tema de la modularidad lo que nos dice es de que también tenemos que tener cuidado en que no dividamos tanto que a la hora de integrarlo se nos va a complicar más de lo necesario. Porque en el momento que nosotros hacemos esa división de entidades que conversamos hace un momento, si los dividimos tanto y no nos percatamos que para probar la entidad 1 necesitamos tener la entidad 4 y la entidad 7, entonces lo mejor es que esas tres entidades que les acabo de ejemplificar fueran una para poderlas probar correctamente, por ejemplo, ¿sí? Entonces también tenemos que tener unos lineamientos o algún procedimiento que nos pueda apoyar para identificar hasta qué tanto vamos a modularizar, ¿de acuerdo? A eso se refiere con una modularidad eficaz. Y que, pues, cada módulo debe
tener o debe centrarse exclusivamente en un aspecto bien delimitado dentro del sistema. Ese es otro enfoque en el sentido de que decimos este es el módulo para administrar usuarios. Y resulta que hay una opción ahí que se nos fue porque creímos que era necesario de calendarizar o agendar reuniones, por decirles algo. Porque a alguien se le ocurrió que ahí debía de estar, porque ahí tengo acceso a todos los usuarios fácilmente. Por darles un ejemplo muy vago. En realidad el módulo es para dar de alta, de baja, modificar permisos y mantener el ingreso a la información de forma adecuada, creación de roles, por ejemplo. El hecho de que ahí, porque ahí tenés acceso a los usuarios, querás generar agendas o meets o lo que fuera, eso no tiene nada que ver con ese módulo, por darles algún ejemplo, ¿sí? Aparte de que si tenemos módulos claramente definidos y delimitados dentro de nuestro sistema, y eso me lleva a este punto que acabo de tocar de los roles, en el ejemplo que les di, a que entonces podemos, en base a los roles, poder dar acceso a ciertos módulos, sin tener pena de que hay módulos que tienen funcionalidades que no debieran tener. Eso también va a ayudar a la administración del acceso a la información. ¿De acuerdo? El otro es, dice, cuando sea posible representar el problema y su solución desde varias perspectivas diferentes. Aquí no hay mucho en qué ahondar, es decir, deberíamos, en la manera de lo posible, siempre tratar de generar o de dar alternativas para poder, si nos presentan una necesidad o un requerimiento, pues darnos varias perspectivas desde diferentes roles. Por ejemplo, el problema es uno, pero cada quien lo ve desde su punto de vista de diferente forma. Por ejemplo, si el problema abarca a la gente que en la caja de una agencia bancaria, afecta a la gente de contabilidad, afecta al área de tarjetas de crédito, al procesador de tarjetas de crédito, y el problema al final es, mire, cuando hacemos un pago desde una cuenta monetaria en quetzales, pero el pago hacia la tarjeta de crédito en dólares, no está aplicando correctamente la tasa de cambio. Por decirles un ejemplo muy específico. Tenemos a 3 personas que se ven, o 3 roles que se ven afectados y cada uno nos va a dar su perspectiva del problema desde su rol. Eso es bien importante que tengamos en cuenta, y si podemos entrevistar a los 3 roles para poder dar una solución a un problema desde las 3 perspectivas. ¿De acuerdo? ¿Les quedó claro eso? Sí. Muy bien. Ojo, aquí el punto importante es un mismo problema, pero afecta a 3 roles distintos en el ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien. El otro es tener en mente que alguien dará mantenimiento al software. Esto es lo que hablamos y nos adelantamos con la consulta Erika, que al final, así como nos gustaría ver un software o un código fuente bien ordenadito, con un par de espacios de segmentación para saber claramente, rápidamente dónde empieza, dónde termina. Y pues debemos de dar lo mismo, ¿verdad? Que tenga estándares de programación, que los nombres de las variables sepamos fácilmente cómo identificarlas, que tenga documentación técnica, pues ya que nos gustaría encontrar para cuando nos toque dar mantenimiento de ese tipo de cosas, pues tenemos que también entregar software de esa calidad, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Que sea reutilizable, código reutilizable, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un montón de clases o de funciones que estamos utilizando dentro de un software, pues que podamos fácilmente identificar a qué clase y a qué uso referencia. Y que no sean nombres como A, B, de variables, sino que tengan un sentido. ¿Sí? Y eso es parte de los estándares de programación que debemos de tener. Y eso sería el último
de los principios que guían la práctica de ingeniería de software. Hay otros que son los principios que guían toda la actividad estructural. ¿A qué se refiere con actividad estructural? Se refiere a todo el proceso de la ingeniería de software como tal. Y estos son varios. Tenemos, para empezar, los principios de comunicación. Estos principios son saber escuchar. A veces nos cuesta cuando alguien nos empieza a comunicar algo, tratar de comprenderlo. Es algo que debemos de tener siempre en mente y sobre todo prestar atención. Es decir, no solo estar por estar, sino realmente escuchar y tratar de comprender lo que nos están tratando de comunicar, evitando las interrupciones constantes. Eso es parte del respeto que hemos hablado de los principios y los factores humanos que hay dentro de un equipo de trabajo. Es decir, si una persona está hablando, pues no deberíamos de estar con los ojos cerrados, o en movimiento, o distraídos, en otras palabras, en otras cosas, que no sea tratar de comprender lo que nos están comunicando, ¿sí? Básicamente a eso se refiere. Y si algo no está claro, evidentemente preguntar. Antes de comunicarse, prepararse. No hay nada más desagradable que cuando alguien nos trata de comunicar algo, pues evidentemente el tema que nos está tratando de comunicar no se vea, pues probablemente no sea experto, sin embargo, que tenga propiedad en lo que nos está conversando y que no nos esté hablando solo por hablar y que nos esté dando, pues como decimos en buen chapín, puro cuento, ¿sí? Entonces es importante que cuando ustedes van a comunicar algo se preparen, investiguen si es necesario y traten la manera de comunicar de la mejor forma y sobre todo preguntar al final si hay o no hay dudas, ¿de acuerdo? Importante y que nos es de mucha utilidad antes de poder tener esa reunión en la que vamos a comunicar, si fuera algo muy formal, generar alguna agenda para que todos estén más o menos orientados de qué trata esa comunicación. El otro es que alguien debe de facilitar la actividad. A esto se refiere a que siempre alguien tiene que mandar la Meet, por decirles algo. Alguien debe de comunicar de que esa reunión se va a llevar a cabo y es importante, ¿verdad? Entonces, en algún momento, y a muchas personas a veces les incomoda, es que yo no soy el secretario o yo no soy la secretaria del equipo. Mi consejo es de que lo dejen de ver. A veces tenemos personas que son encargadas como parte de la organización o el gerente de proyecto, quien tiene que coordinar todas las reuniones y pues ahí está bien delimitado, ¿verdad? Pero cuando no hay esa figura, pues yo creo que también como un equipo autoorganizado nos podemos ir turnando si fuera el caso o proactivamente, no se preocupen, yo mando la reunión y nos juntamos a las 3 de la tarde para ver este tema. Y yo la mando, no se preocupen. O sea, dejen de verlo como que yo lo estoy haciendo el rol de secretaria, sino ustedes están facilitando la actividad, ¿de acuerdo? Y eso es algo bien importante, que ustedes vean en cuanto a la diferencia de un líder y un jefe, ¿sí? Un líder, pues al final, un líder debe de estar al servicio del equipo, al servicio de sus equipos, aunque organizacionalmente sea su jefe. Un líder, pues eso es lo que promueve, ¿verdad? Es un facilitador de lo que ustedes van a tener. Y ustedes como líderes, aunque organizacionalmente no lo tengan, es decir, no sean jefes de nadie dentro de la organización o el organigrama, ustedes también pueden ser líderes naturales y poder facilitar no solo actividades, sino cualquier otro tipo de cosas en las que ustedes puedan aportar, ¿sí? Es mejor la comunicación cara a cara. Esto creo que es importante, sobre todo por la facilidad que nos da el poder platicar o conversar sobre algún tema en específico a tener que comunicar algo a través de texto.
es mucho más fácil, ¿verdad? Y al final yo siempre sugiero y recomiendo de que después de que ya aclaramos y acordamos y lo que sea que hayamos resuelto, si es necesario, mandar un comunicado por escrito de los acuerdos a los que se llegaron, ¿sí? Pero ya como un resultado de esa comunicación cara a cara, ¿de acuerdo? El otro es tomar notas y documentar las decisiones. Esto también va del lado del tema de que a veces les molesta ser secretarios o secretarias, como lo ven muchos. Sin embargo, alguien tiene que hacerlo. Si en el equipo de trabajo no hay alguien que se dedique a eso, que tenga el tema de el rol del gerente de proyectos, que normalmente es el que hace las famosas minutas, ¿verdad? Se pueden turnar como equipo. Bueno, mira, en esta reunión me toca y así van, y cada quien pues va tomando la experiencia de poder generar minutas, porque créanme, a veces las reuniones no es tan sencillo colocar los acuerdos y que todos estén de acuerdo en la forma en que se redactaron, sobre todo cuando son compromisos, ¿verdad? Entonces, también es parte del crecimiento que tienen que tomar en cuanto al tema de la gestión administrativa, ¿sí? Creo yo que es importante que más allá de ingenieros en sistemas, también tienen que tener la habilidad de esa administración para poder crecer y pues, más adelante, ¿por qué no? Llegar a ser los gerentes y tener ya esos roles donde administrativamente tienen que hacer un poco más allá que simplemente tener conocimientos técnicos, ¿verdad? Perseguir la colaboración, esto es importante y el trabajo en equipo pues es vital. Y sobre todo tener la habilidad de la toma de decisiones para poder llegar a consensos. Y el traslado de conocimientos cuando pues, nos toca que coachar a alguien del equipo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cualquier colaboración que se pueda hacer dentro del equipo, eso va a ir afianzando la confianza entre los miembros y pues al final nos ayudan para poder llegar al objetivo común del equipo. El otro es permanecer centrado y hacer módulos con la discusión. A ver, el permanecer centrado está clarísimo, ¿verdad? Pero a lo que se refiere con los módulos de discusión es que entre más personas participen en cualquier comunicación, es más probable de que se desvíe el tema de conversación hacia otro. Entonces, alguien debe tomar el rol también de que si ve que el objetivo de la reunión era hablar del tema 1, se mantenga y sigamos enfocados en resolver ese tema 1. Y si alguien o algunos empiezan a conversar de algo distinto, pues alinearlos y decir que por favor retomemos el tema y el objetivo de la reunión para que la reunión realmente sea eficiente, ¿sí? De igual manera, si no hay un gerente de proyectos o un Scrum Master, que normalmente es el que también se dedica a ver de que las reuniones se lleven en el tiempo y con el objetivo especificado, también se puede turnar el hecho de ser ese rol. ¿Por qué? Porque si todos están claros, ahora le toca a Pablo, aparte de aportar dentro de la reunión, ser el mediador y asegurarse de esto, pues nadie se va a molestar cuando les diga, equipo, estamos hablando de otra cosa que es importante, pero no es el objetivo de esta reunión. Por favor, retomemos el tema por el cual estamos acá, ¿sí? A eso se refiere con permanecer centrado y hacer módulos con la discusión. Si algo no está claro, hacer un dibujo. Al final, esto se refiere a que a veces muchas personas comprenden mejor de forma visual. Entonces, cuando vemos que preguntan y preguntan y no les queda claro y tal vez solo es una persona y todos los demás ya están bien claros, una forma, si fue viable, de terminar de aterrizar el tema es poder diagramarlo o hacer un dibujo, ¿sí? Esa es una forma que nos puede ayudar a terminar de aterrizar y si no fuera posible, porque no todo se puede dibujar, pues tal vez intentar de que alguien más del equipo pudiera, que ya lo comprendió, que pueda explicarlo para ver si de la forma de la otra persona de explicarlo, tal vez termina de aterrizarlo, ¿sí? El otro es un poco largo, pero y que tiene 3 partes, dice. Una vez que se acuerde algo, avanzar. Si no es posible ponerse de acuerdo en algo, avanzar. Y si una característica o función no está clara o no puede aclararse en ese momento, avanzar. Si se dan cuenta, esos 3
o esas 3 oraciones lo que nos están diciendo es de que si tenemos una reunión de 1 hora y queremos que sea eficiente, tenemos que avanzar. Y en todo caso, va de la mano con el modular de la discusión en el sentido de ponernos un periodo. Si son varios temas los que tenemos que tratar, poner un periodo de tiempo, ¿sí? Y si después de ese periodo de tiempo faltó atacar ciertas partes de ese punto, pues anotamos qué es lo que nos hizo falta y avanzamos al siguiente. O si vemos de que algo se quedó estancado en algún punto y no hay forma, pues sigamos a lo siguiente. El tema es que podamos resolver lo mayor posible y anotemos aquello que nos haga falta. Adelante, Erika. Inge, disculpe, ¿y cómo? ¿Y entonces cómo va a trabajar el punto 8 y el punto 9 en conjunto? Lo que pasa es de que este es, por ejemplo, bueno, el punto A es fácil, ¿verdad? Si logramos acordar algo, avancemos. Es que aquí es más un tema de acordar compromisos o acuerdos, no tanto de que si está claro o no. En el sentido de que, bueno, sí, ¿verdad? Por la parte C. Lo que pasa es de que lo que nos está diciendo acá es que no caigamos en un bucle infinito de algún tema en específico, el cual no nos permita poder continuar con el resto de puntos de la reunión. Y peor si es el primer punto de 10. Ok. Ya. Básicamente ese es el objetivo, porque si nos quedamos en el primero y ahí nos gastamos la hora, pues no hicimos nada. Sí. Ok. A eso es a lo que se refiere. Está bien, gracias. Ok. La orden, Erika. ¿Alguien más? Sí, disculpe, ¿esas reuniones tienen alguna concurrencia? ¿Son a cada día o siempre se planea con anticipación en un calendario? Hay de todo tipo. Por ejemplo, me voy a meter en temas de agilidad. En toda iteración tenés una reunión de planificación y una de revisión de fin, de iteración para ver los entregables, ¿sí? Como mínimo. Pero en el transcurso pueden surgir reuniones dentro del mismo equipo, aunque sean informales. Por ejemplo, mira, fíjate que necesito o no encuentro, pongámonos de acuerdo en el protocolo de comunicación, porque yo estoy trabajando el backend y alguien más está haciendo el frontend. Y tenemos que ponernos de acuerdo en el protocolo para poder llevar y mostrarle la información de saldos de su cuenta monetaria. Entonces, ese es algo informal, porque solo son esas personas y lo pueden hacer y lo pueden hacer en ese momento o ponerse de acuerdo y llevarla un poco más tarde. Es decir, no necesariamente todo tiene que ser plenamente planificado e inclusive pueden haber reuniones que sean de emergencia, llamémoslo así, en el cual pues tenemos que atender un cambio porque resulta que salió un tema regulatorio y normalmente en Guatemala los temas regulatorios generan esos cambios como con 3, 4 meses o incluso 6 meses antes de que entren en vigencia, pero resulta que dentro de la organización se perdió la comunicación y ya estamos a un mes a que salga y estamos trabajando justamente en ese módulo. Imagínense ese caos, pero sucede. Entonces, definitivamente tenemos que voltear a atender ese tema porque es un tema regulatorio y si no, pues vamos a caer en un riesgo de incumplimiento legal, ¿verdad? Entonces, también hay de ese tipo. En resumidas cuentas, lo que sí tenemos que tener claro es el objetivo de la reunión y mantener ese enfoque, ¿verdad? No sé si ahí te respondí. En general, lo mejor es que sean planificadas, claro. Aunque sean planificadas con 1 hora de antelación y no sean nos reunimos ahorita, porque se cae el sistema, si no nos reunimos ahorita. Eso es, de la manera de lo posible hay que evitar. Para respetar la agenda de todos, ¿verdad? Y el enfoque de todos, el trabajo de todos. ¿De acuerdo? ¿Quién fue el que me preguntó? No sé si respondí ahí. Sí. Inge, gracias. De acuerdo, Esdras. Y el otro punto es que la negociación no es un concurso, un juego. Funciona mejor cuando las dos partes ganan.
¿A qué se refiere con un juego o un concurso? Lo que pasa es de que hay una teoría de negociación que dice que hay 3 posibles escenarios: el ganar-ganar, el ganar-perder y los dos pierden, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con ese juego, a ese concepto. Entonces, en definitiva, no es una negociación en este tipo bueno, cualquier negociación en realidad, no es un tema de demostrar quién tiene la razón, sino simplemente por capricho, digámoslo así, sino simplemente llegar a un acuerdo en el cual, en el mejor de los casos, las dos partes ganan, ¿verdad? Eso es lo que hay que buscar siempre. Tratar de colaborar y poder llegar a un acuerdo en el cual ambas partes ganen, y ese debería ser el enfoque. ¿De acuerdo? Porque aquí no es que porque yo gané, entonces mi negocio va a crecer. Ok, pero probablemente perdiste ganaste ahorita, pero perdiste ese socio. Más adelante ya no vas a poder hacer negocios con esta empresa, con esta persona, ¿de acuerdo? Porque te pusiste en un plan en el que sí ganaste, pero a largo plazo perdiste, ¿de acuerdo? ¿Dudas con los principios de comunicación? Ok. De ahí tenemos los principios de planeación. A ver, el primero es entender el alcance del proyecto. O más bien, el tema de la planificación es cuando los participantes definen las prioridades y establecen las restricciones del proyecto. Eso es entender el alcance. ¿Sí? Tener claro la visión y el objetivo del proyecto, pero más allá de eso, tener claro los requerimientos. Obviamente, los requerimientos que vayamos a poder trabajar, porque pues, ya vimos todas las estrategias de desarrollo y hay momentos en los que tenemos un alcance del proyecto delimitado o incompleto, y pues también tenemos que aprender a trabajar con ello. Pero lo que tengamos, y dependiendo de la estrategia de desarrollo, eso tiene que ser entendible por todos los miembros del equipo. Involucrar en la actividad de planeación a los participantes del software. ¿A qué se refiere? Aquí debieran de estar no solo el equipo de desarrollo, también debieran de estar el cliente cuando estemos planificando, o el dueño del producto, y en todo caso, si fuera posible, a los principales interesados, ¿de acuerdo? A los que están realmente con necesidad del uso de ese software, para que estén informados de qué es lo que se va a trabajar. Y en todo caso no están en la actividad de la planificación, al final de la planificación mandar un comunicado a todos los interesados que no pudieron estar, pero que es importante que la conozcan, qué es lo que se va a trabajar, ¿sí? Reconocer que la planeación es iterativa, independiente del ciclo o del periodo de tiempo que tengamos definido como una iteración. En cada iteración o en cada entregable o en cada fin de etapa tenemos que mantener una planeación, ¿de acuerdo? Estimar con base en lo que se sabe. Pues definitivamente acá a lo que se refiere es que tenemos que mantener un objetivo de estimación con respecto al esfuerzo, costo y duración de las tareas, y háganlo en base a lo que comprendan como equipo del trabajo que tienen que realizar, ¿sí? Es bastante obvio, sin embargo, hay personas que en la realidad a veces planifican o estiman en base a supuestos, y eso es un problema, y eso lo debemos dejar claro. Yo te estoy estimando este costo, este esfuerzo, en base a esta funcionalidad que me describiste, a estos criterios de evaluación o de aceptación, y si eso cambia, evidentemente el esfuerzo va a cambiar para más o para menos, dependiendo de el cambio que se sufra, ¿de acuerdo? Y eso es algo que debemos de tener todos claros dentro del equipo, incluido el dueño del producto o el cliente. Al definir el plan, tomar en cuenta los riesgos. De nuevo, es importante que en cada planeación identifiquemos los posibles riesgos y un plan de tratamiento, ¿sí? Que ya les resumí de forma muy general de qué forma podemos tratar los diferentes riesgos.
Si es una metodología ágil, probablemente solo definamos unos riesgos generales al principio del proyecto y pues con cada iteración no es que vayamos a estarlo revisando, pero alguien debe de estar encargado de darle seguimiento a esos riesgos dentro de cada iteración, ¿verdad? Porque los periodos de tiempo son tan cortos que seguramente los riesgos van a ser más a largo, mediano y largo plazo. El ser realistas, acá se refiere a que tenemos que entender de que las personas, o más bien no entender, sino comprender que las personas en tecnología no trabajan el 100% todos los días. Bueno, de hecho en casi cualquier industria, ¿verdad? Pero en cualquier comunicación, y que en cualquier comunicación humana hay ruido. Se refiere a que siempre hay una, no tergiversar, sino cada quien lo puede comprender de diferente manera y entonces se cambian ciertos conceptos. Entonces es importante que al final estén todos en una misma armonía y ahí es donde hay, o más bien una misma comunicación, evitar el tema del teléfono descompuesto, ¿verdad? Para que todos lo aclaremos y al final, importante llegar a un acuerdo de qué es lo que se está generando y que todos pues comprendamos ese mismo concepto, ¿de acuerdo? El otro es ajustar la granularidad cuando se defina el plan. La granularidad a lo que nos referimos es al detalle en que se adopta o se define un plan. Es decir, cuando un plan decimos que tiene mucha granularidad, es que proporcionamos todos los detalles a nivel inclusive de tareas o actividades por horas del equipo y del proyecto. Y cuando decimos que ese plan tiene poca granularidad, lo que tiene es de que va a tener inclusive solo los grandes hitos como seguimiento de ese plan de trabajo. Es decir, dependiendo de nuevo del foro, vamos a enseñar nuestro plan de trabajo hasta tareas y dependiendo del foro vamos a entregar nada más un seguimiento y un porcentaje, por ejemplo, de avance o de valor ganado con respecto al plan de implementación o al release plan, por decirles algo. ¿Sí? Entonces, a eso se llama a la granularidad. Debemos de tener un plan. El plan es uno solo. Lo único es qué mostramos dependiendo del foro, ¿verdad? El otro es definir cómo se trata de asegurar la calidad. Debemos de tener claro el concepto de calidad y cómo lo vamos a evaluar. Cuáles van a ser las revisiones técnicas, cómo debe programarse y durante la construcción, en la manera de lo posible, tratar de hacer programación por parejas, que es algo de lo que hemos conversado que es una buena práctica. Describir cómo se busca manejar el cambio. Acá se refiere a que debemos de tener que lo que mejora nuestra planificación, o aun por muy bien que esté planificado, algo que pueda anular esa planificación es si no tenemos una gestión del cambio sin control. Porque si no tenemos una gestión del cambio bien identificada y bien definida, ese cambio en la planificación se va a ver tan afectado que se nos va a volver un monstruo al momento de poder darle seguimiento. Eso no quiere decir de que aunque tengamos una gestión del cambio bien estructurada, la planificación no vaya a cambiar. Sí, va a cambiar, eso es un hecho, pero va a estar dentro de la misma planificación, por llamarlo de alguna manera, de la gestión de cambios. Va a llevar un proceso, independiente si es ágil o tradicional, el cual va a permitir adaptarnos y cambiar esa planificación de forma controlada, ¿sí? Por ejemplo, si el cliente tiene la posibilidad de solicitar un cambio en cualquier momento. Esa es una regla del juego que debemos de pedir. Mi recomendación es no. Si es ágil, deberíamos de pedirle que haga cambios sobre lo que no estamos trabajando durante esa iteración, por decirles algo. Y eso debería ser una regla, una norma, una regla de vida. La otra pregunta es, por ejemplo, ¿está obligado el equipo a implementarlo inmediato?
Creo yo que no. A menos que sea algo que impida que, aunque lo que estemos trabajando, si no hacemos ese ajuste, pues no sirve de nada. Entonces, pero ahí pues hay ciertas, en Scrum, por ejemplo, hay ciertas situaciones en las que incluso podemos llegar a cancelar la iteración, porque lo que estamos haciendo ya no tiene sentido y tenemos que hacer algún cambio, por decirles algo. Y cómo vamos a evaluar el impacto y del cambio, ¿verdad? Básicamente. Esas serían 3 preguntas básicas que podemos hacernos para poder describir cómo manejar el cambio. Y la última de los principios de la planificación es dar seguimiento al plan con frecuencia y hacer los ajustes que se requieran. Básicamente es ver que vayamos, qué tan acorde al plan vamos, no solo en tiempo, sino en valor ganado. Tarea. Personal. Investiguen el concepto de valor ganado en proyectos. Ya van 2, ¿verdad? 2 cosas que les he dicho. Sí, Inge. Ok. Buenísimo. Como dijo Inge, ¿puede repetir? Valor ganado. ¿A qué se refieren cuando mencionan valor o cuando yo les menciono valor ganado en el concepto de proyectos? Ok. ¿Dudas con los principios de planeación? Si se dan cuenta, todos estos principios son, incluso hasta les hacen sentido, ¿verdad? Cuando los platicamos. El problema es de que cuando no los conocemos, que son parte de, y quizás algunos de ellos sí los hacemos de forma, ¿cuál es la palabra? De forma natural, ¿sí? Pero es mejor cuando los tenemos claros y los podemos aplicar de una forma ordenada, ¿de acuerdo? Por eso es de que es importante y los vemos en el curso. Bien, hay unos principios para poder modelar o diseñar, en otras palabras. Y el primer concepto es que tenemos clases de modelos, los cuales a su vez se dividen en modelos de requerimientos y modelos de diseño. Los modelos de requerimientos también los pueden conocer o encontrar como modelos de análisis. Y son los que van a representar a todos los requerimientos que el cliente haga mediante una ilustración del software en 3 dominios diferentes. El dominio de la información, el dominio funcional y el dominio del comportamiento. Esos son los 3 enfoques que debemos de tomar en cuenta al momento de modelar los requerimientos. Y los modelos de diseño representan características del software que nos van a ayudar como profesionales a elaborarlos con eficacia. ¿A qué me refiero? Con los modelos de diseño de la arquitectura, los diseños de la interfaz del usuario, por ejemplo, y el detalle en el nivel del componente. ¿De acuerdo? ¿Anotaron eso? No sé si podría repetirlo, Inge. Muy bien. Los modelos de requerimientos los pueden conocer también como, dijimos, como modelos de análisis. Y esto nos van a ayudar para representar todos los requerimientos que tengamos del cliente mediante ilustraciones y van a tener 3 dominios diferentes o 3 enfoques. ¿Cuáles son? El de la información, el funcional y el del comportamiento. ¿Sí? El de la información, pues es qué información va a requerir ese requerimiento. Funcional es qué es lo que debe hacer y el comportamiento es el flujo que va a llevar ese requerimiento. En otras palabras, ¿verdad? Y los modelos de diseño, pues nos van a ayudar a nosotros como profesionales para elaborar ese diseño con eficacia. Por ejemplo, el de arquitectura, el de interfaz de usuario y ya el nivel de detalle a niveles de componentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Los principios de modelado también se dividen a su vez en modelado de requerimientos,
¿Y cuáles son estos? El primero es, debe representarse y entenderse el dominio de información de un problema. Acá lo que se refiere es de que el dominio de la información debe incluir todos los datos que fluyen hacia el sistema. Es decir, qué información le vamos a presentar a los usuarios finales, qué información va a tener en todos los dispositivos que vamos o componentes que van a estar dentro de cada uno de ellos. Evidentemente deberían de ser todos los que se van a mostrar al usuario final. Sin embargo, inclusive si en algunos componentes debe de ir encriptada, la información, todo eso también debemos de tenerlo claro. Y si interactuamos con otros sistemas, no solo a nivel de componentes, sino sistemas completamente distintos, ¿de acuerdo? Todo eso debe de estar en ese modelado. Debe definirse también las funciones que va a realizar el software. Acá lo que se refiere es que tenemos que tener claro cuál va a ser el beneficio directo que se va a dar a los usuarios finales y también qué apoyo interno vamos a dar para las características que son visibles para estos usuarios. Algunas funciones van a transformar los datos, como lo mencionábamos, ¿verdad? Hacer algún cálculo. Y otras funciones van a servirnos como niveles de control, como por ejemplo, si está moroso, entonces es este cálculo. Si está al día, tal cosa. Si está próximo a su fecha de pago, es esto. Por ejemplo, nos sirve también para tomar decisiones. Eso se llama el comportamiento. Los modelos que representan información, función y comportamiento deben dividirse de manera que revelen los detalles en forma estratificada. Aquí ya está un poquito más técnico, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere? Dice, lo que tenemos que hacer es, cuando decimos que es de forma estratificada, nos referimos a que tiene que estar de forma jerárquica. Eso es estratificar. El modelo de requerimientos va a ser nuestro primer paso para resolver el problema, ¿verdad? Es decir, empezamos a ver jerarquías o a modular. Y nos da la base para poder darle un diseño adecuado. Y eso va de la mano con el tema de que los problemas muy grandes son difíciles de resolver por completo. Entonces, cuando empezamos a hacer esa estratificación, empezamos también a modular, pero a nivel jerárquico. Probablemente nuestra primera estratificación debemos de, o va a ser un poco general, y ya cuando entremos en cada uno de esos componentes, ya podamos dividirlo en entidades mucho más pequeñas. Pero esta va a ser la primera base, ¿de acuerdo? Y el trabajo de análisis debe avanzar de la información esencial hacia la implementación de detalle. ¿Qué quiere decir? No, evidentemente, nosotros vamos a partir de un análisis de información a nivel de usuario o con palabras de usuario, y eso lo tenemos que trasladar hacia detalles, inclusive a niveles técnicos, para nosotros, para poder hacer ese modelado, ¿de acuerdo? Para eso tenemos que tener claro cuál es la esencia del problema y cuál va a ser la implementación detallada indicada que indique cómo vamos a desarrollar esa esencia u objetivo. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en un videojuego, la entrada para el videojuego puede ser incluso una entrada por voz, ¿de acuerdo? O un comando en el teclado, o el movimiento de un joystick o de un mouse. Entonces, eso que es un nivel de información a nivel esencial o funcional, debemos de poderlo traducir a un movimiento o a alguna acción, ¿de acuerdo? ¿Dudas con el modelado de requerimientos? Muy bien. La otra parte de los principios de modelado es el modelado del diseño. El primero es, el diseño debe poderse rastrear hasta el modelo de requerimientos. Es decir, cuando ya tengamos un diseño, debemos de poder tener bien identificado ese diseño a qué requerimiento
pertenece, a qué modelo de requerimientos pertenece, y ese modelo de requerimientos a qué requerimiento atiende, porque puede ser que un requerimiento tenga varios modelos, entonces tenemos que poder tener ese rastreo y que podamos poder identificarlos, ¿de acuerdo? Siempre tomar en cuenta la arquitectura del sistema que se va a construir. No podemos modelar ni diseñar una solución completa si no sabemos qué arquitectura va a llevar. Y aquí me refiero a que hardware, tanto a nivel de red como nivel de almacenamientos y temas de seguridad, todo. ¿Sí? Si va a estar publicado en la nube, si va a ser dentro de nuestra infraestructura interna. ¿De acuerdo? La arquitectura debe estar siempre diseñada y definida desde un principio. El diseño de los datos es tan importante como el de las funciones de procedimientos. Evidentemente, acá nos referimos a cuando ya tenemos la arquitectura definida y diseñada, el siguiente paso va a ser el diseño de los datos. La base de datos es importante y tenemos que saber cómo la vamos a estructurar a forma de simplificar el flujo del programa. Entre más fácil es nuestro diseño y que vaya acorde a nuestra arquitectura y a nuestro modelado de requerimientos, así vamos a poder hacer un uso eficiente de nuestros datos, ¿sí? O nuestro diseño de datos. El diseño de la interfaz de usuario debe ajustarse a las necesidades del usuario final. Evidentemente, eso ya es lo que va a ver el usuario, por lo tanto, debe de cumplir con todos los requerimientos y toda la información que el usuario necesita debe estar ahí. Inclusive también restringida para modificación si es que no debe modificarse. El diseño en el nivel de componentes debe tener independencia funcional. Al ser componentes, deben de poder tener un objetivo específico e independiente. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Es decir, lo podemos probar sin necesidad de tener un componente adicional. ¿De acuerdo? Los componentes deben estar acoplados con holgura entre sí y con el ambiente externo. ¿A qué se refiere? ¿O qué piensan que es cuando se refiere a holgura? Que tenga la capacidad de poder ampliarse. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, que tenga capacidad de poderse adaptar a algún cambio. ¿Ok? Que tenga disponibilidad. ¿Ok? Bien, acá sí, más o menos por ahí va, pero acá lo que dice es de que el nivel de acoplamiento se logra de varias formas. Por ejemplo, con una interfaz de componente, con mensajería, por medio de datos globales, entre otros, ¿verdad? Y a medida que incrementamos el nivel de acoplamiento, también aumentamos la probabilidad de propagar el error. Es decir, entre más cosas tengamos acopladas, más puntos de error vamos a tener. Entonces, y eso va a disminuir la facilidad de generar mantenimiento al software. Y ese es otro tema que tenemos que tener en mente cuando diseñemos la arquitectura. Es decir, entre más componentes tengamos en diferentes capas de nuestra arquitectura, más puntos de fallo vamos a tener y más cosas que mantener vamos a generar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debemos de buscar es un nivel entre la división de componentes para que la arquitectura sea eficiente y eficaz y que entonces busquemos que el acoplamiento de componentes a nivel de la arquitectura debe mantenerse tan bajo como sea razonable. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos un core de nuestro sistema que está hecho, me voy a inventar, que solo tiene protocolo de comunicación a través de puertos, ¿sí? Es información a nivel de puertos.
es una arquitectura antigua. Y ahora necesitamos conectarlo con microservicios. Esas dos tecnologías no se hablan ni porque hagamos lo que hagamos. Entonces eso nos obliga a poner un componente en medio como mínimo, ¿sí? Que de un lado atienda microservicios y que del otro lado tenga comunicación vía puertos, ¿sí? TCP/IP. Entonces, ese componente intermedio es un punto de mantenimiento adicional a los dos que ya tenemos. Pero si ese componente intermedio lo dividimos en otros componentes, porque pues, así fue nuestra arquitectura y es lo que sabemos hacer, y no sé, me voy a inventar algo que tal vez no es razonable, pero la forma de ejemplo es de que tenemos que tratar la manera que a nivel de componentes en nuestra arquitectura no tengamos los menos posibles para evitar puntos de fallo y el mantenimiento no sea mucho, ¿de acuerdo? A eso se refiere el tema de componentes deben estar acoplados con holgura entre sí, es decir, que tampoco no tengamos componentes porque es necesario, pero no tantos que no sea eficiente. La representación, el 8 es las representaciones del diseño deben de entenderse con facilidad, es decir, los diseños y los que hagamos deben de tener una fácil comprensión para quien esté empapado del proyecto. Y que pues alguien que esté fuera del proyecto pues tal vez no va a entender el por qué se está haciendo, pero que sí sepa identificar el diseño, qué es lo que se está buscando con ese diseño en específico, ¿verdad? Y el diseño debe desarrollarse de forma iterativa. Esto va de la mano con el tema de los cambios que puedan surgir, que podamos modificarlos y revisarlos en cada iteración si fuera necesario poder corregir errores o adaptarse a algún cambio. ¿De acuerdo? Y la idea es que los cambios que tengamos que hacer, como bien decían algunos, el tema de holgura, aquí aplica en esa perspectiva, de que los cambios no puedan modificarse de tal forma que el esfuerzo no sea muy complejo y que sea lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? ¿Dudas con estos principios del modelado del diseño? Ok. No, ¿No? Muy bien. Y ahí tenemos los principios de la construcción per se, el desarrollo. Tenemos, y esos son los de codificación y los de las pruebas. Aquí no hay mucho, más que todo que los de codificación son los que guían el trabajo del desarrollo de codificación y que se relacionan de cerca con el estilo, con el lenguaje, con los métodos, con los estándares que hemos platicado, pues que hemos nombrado más bien. Y los de pruebas, pues básicamente es la planificación de las pruebas y que entendamos que una prueba es un proceso que se ejecuta en un programa con el objetivo principal de encontrar errores previos a la implementación y que puedan corregirse para que cuando lo implementemos o lo lancemos a los clientes no tengamos errores, ¿sí? Ese es el objetivo principal. Y que un buen caso de prueba es el que tiene una alta probabilidad de encontrar un error que no se ha detectado hasta el momento. Es decir, hay estrategias para generar casos de prueba en los cuales casi seguro que van a encontrar un fallo, ¿sí? Eso ya es un tema mucho más específico. Ok. Y algo importante es de que cuando ustedes en una prueba de validación, o sea, estén en ese concepto de pruebas y descubren errores, para ustedes ese es un caso de éxito. Evidentemente es un caso, un reproceso para el área que está codificando, pero para ustedes desde el concepto de pruebas es un caso de éxito porque encontraron algo que iba a poner en riesgo la estabilidad del sistema. Y ya viendo a detalle los de codificación, tenemos que tener claro que antes de escribir una sola línea de código debemos de asegurarnos de, primero, entender el problema a resolver. Segundo, comprender los principios y básicos del diseño, es decir, tenemos que tener claridad en lo que nos proporcionaron como diseño que ya vimos. Escribir un lenguaje de programación que satisfaga las necesidades del software que se va a elaborar y el ambiente en el que va a operar.
Seleccionar un ambiente de programación que disponga de las herramientas que hagan más fácil su trabajo. Es decir, si necesitamos hacer un microservicio, pues, por ejemplo, que tengamos un framework completo que nos dé todas las herramientas para poder crearlo, ¿verdad? Y podamos tener las licencias necesarias que requiramos para poder publicarlo inclusive. No tengamos que estar luchando con eso que debería de ser algo que ya debemos de tener. Y crear un conjunto de pruebas unitarias que se aplicarán una vez que se haya terminado el componente a codificar. Recuérdense que aquí ustedes están codificando, eso no quiere decir que no lo van a probar, y a este tipo de pruebas se llaman pruebas unitarias, ¿sí? Y de ahí, dentro de codificación, están los principios de validación, es decir, después de que usted termine de codificar o de su intento de codificación, porque siempre van a encontrar algo, o casi siempre van a encontrar algo que mejorar, deben asegurarse que hagan un recorrido completo de todo el código que generaron, ¿sí? Es decir, mi cambio solo son 3 líneas de código, pero no solo prueben el resultado de esas 3 líneas de código, prueben todo lo que implica o todo lo que pudo haberse afectado por esas 3 líneas de código que ustedes cambiaron. Así se aseguran que su cambio no afectó a la pantalla o al módulo dentro del cual hicieron esas 3 líneas de código. Llevar a cabo las pruebas unitarias y corregir los errores que detecten, evidente, y rediseñar el código si fuera necesario. Es decir, por ejemplo, se dieron cuenta de que tenían que considerar varias opciones y lo que tomaron en cuenta fue que hicieron varios ifs, por decirles algo. Eran 15 ifs, hicieron 15 ifs anidados. Qué horrible ese código. Pero en el camino se dieron cuenta de que no era eficiente, que era muy lento, entonces ese if lo pueden convertir en un switch, por ejemplo, que es mucho más eficiente. ¿Se vale hacer programación ineficiente? Sí, pero la tienen que corregir conforme tengan mucha más experiencia y conforme vayan realizando sus pruebas. Y por último tenemos los principios de construcción de prueba, donde decimos que todas las pruebas deben de poder rastrearse hasta los requerimientos del cliente. Es decir, cada prueba que hagamos tiene que estar relacionada a un requerimiento, al código que les entregaron, y ese código que les entregaron debe estar asociado a un requerimiento, a un modelo de diseño, a un modelo de requerimiento y a requerimiento. Tenemos que poder tener esa trazabilidad completa. Las pruebas deben planearse mucho antes de que den comienzo, es decir, se recuerdan que la planeación de qué prueba vamos a realizar se deben de hacer inclusive como parte del diseño, antes de que empiecen a codificar. El principio de Pareto se aplica para las pruebas de software. ¿A qué se refiere? Es que lo que nos dice es de que vamos a decir que el 80% de todos nuestros errores no detectados se van a relacionar con el 20% de todos los componentes de los programas. ¿Sí? Ese es el principio de Pareto aplicado a estas pruebas de software. Las pruebas deben comenzar en lo pequeño y avanzar hacia lo grande. Deben de empezar por pequeños casos de uso para ir probando independientemente lo que ustedes van a validar, y después de que vean que independientemente cada funcionalidad hace lo que debe de hacer, ya lo hacen con un flujo completo. Y no son posibles las pruebas exhaustivas. ¿A qué se refiere? Hasta para un programa de tamaño moderado, el número de permutaciones es demasiado grande. Es decir, por alguna razón debemos de tener que, o vamos a tener casi que imposible poder probar todo el universo de probabilidades o posibilidades que hay para hacer unas pruebas. Sin embargo, tenemos que cubrir la lógica del programa y asegurar que han probado todas las condiciones a nivel de componentes. Eso es lo que hay que asegurar cuando planifiquemos pruebas. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente o probablemente cuando ya esté en funcionamiento con los usuarios, va a resultar un caso de uso de 1000 que nos dé un error. Eso es posible, porque no siempre vamos a poder tener pruebas que tengan el 100% de casos probados y validados desde el principio. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Y los principios de despliegue, que ya es cuando liberamos a los clientes, es primero deben de poder
siempre tenemos que manejar las expectativas de los clientes, es mantenerlos comunicados de cuándo y de dónde vamos a tener esos plan de lanzamientos, si los vamos a ir cumpliendo y si no, pues comunicar las razones. Debe ensamblarse y probarse el paquete completo que se va a entregar, es decir, aunque solo cambiemos un módulo, debemos de tratar la manera con el apoyo de pruebas automatizadas de que se haga una validación general del software para evitar algún problema de algo que pudimos afectar. Antes de entregar el software debe de establecerse un régimen de apoyo, es decir, qué pasa post implementación del cambio, con quién se pueden abocar los usuarios si necesitan cualquier tipo de apoyo o si da algún inconveniente. Y se debe proporcionar a los usuarios finales materiales de aprendizaje apropiados, por ejemplo, si tenemos que actualizar nuestro manual de usuario. Y por último, el software defectuoso debe corregirse primero y después entregarse. ¿De acuerdo? A manera de resumen, pues hoy vimos los conceptos básicos de ingeniería de software, vimos los principios de comunicación, los principios de planeación, los de modelado, que tenemos modelado de requerimientos y modelado del diseño, los de construcción, que tenemos los de construcción, de codificación propiamente, y los de pruebas, y los de despliegue. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, Inge, todo claro. Ok. Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Y espero que ya le empiecen a sentir un poco más de sabor a la clase. Esta es la teoría que nos va a servir para empezar a trabajar ya temas del análisis y el modelado para poder diseñar y hacer análisis y diseño, que es la base. Vamos a ver algunos conceptos y algunos diseños que hay que realizar. Y pues nada más. Les recuerdo, el otro sábado es su examen primer parcial, y la metodología ya la habíamos conversado, y conectarse puntuales para poder tener el tiempo necesario, y acá debe estar. ¿Sí, Javier? Ingeniero, usted estuvo haciendo grabaciones en estas sesiones, ¿verdad? Sí, todas están subidas, a excepción de la que acabamos de tener, en el área de módulos de la clase. Ok, gracias. Muy bien. Ingeniero, con una molestia. Marlon. Perdón, para la asistencia, es que fíjate que entré algo tarde hoy. Ok, Marlon, de una vez. Yo también, ingeniero, entré un poco Yo también, tarde. ingeniero, si me hace favor. Espérenme. En orden. Ya, Marlon ya estuvo. Gracias. Siguiente. José Zapón. José Marcelo Zapón, voy. Marvin Vázquez, por favor. Un momento, Marvin, voy. Solo encuentro a José Zapón. Te encontré primero, Marvin, y José Zapón. Ingeniero. Sí. Ok, a mí tampoco me tomó asistencia. Yo entré pasadito de las 5 minutos después. Jonathan. Listo, Jonathan. Yo también, ingeniero. Julio César Eduardo. Julio César Eduardo. Listo, Julio. Gracias. ¿Alguien más? Y alguien me dijo, María José me dice, Domingo Adonías dijo que le mandaría un correo por la su asistencia del día de hoy. Muy bien, María José. Anotado. Perfecto. Entonces ahí estamos, jóvenes. Que tengan un feliz fin de semana. Un gusto saludarlos. Que estén bien. Adiós, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias. Feliz día. Feliz día.